Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches. Nosotros somos Sheratan y Violeta y en Zona de Quimeras platicamos acerca de cualquier cosa que nos guste. Música, serie, anime, libros y, como en este caso, películas. La del día de hoy es una buenísima película de fantasmas, así que si disfrutan de este género dentro de las películas de terror, quédense con nosotros. La película se llama 825 Forest Road, dirigida por Stephen Cognetti y bastante nueva, es de este año 2025. La película abre con dos chicas hablando por FaceTime o alguno de estos servicios de plataforma por medio de computadoras, pero de repente una de ellas comienza a escuchar que le tocan la puerta. La escena clásica en donde se acerca a ver pensando que es su hermano o alguien de su familia, pero no hay nadie ahí. Es entonces cuando vuelven a tocar, esta vez de una forma más violenta, justamente a la puerta que ella acababa de cerrar, su habitación. Posteriormente conoceremos a los nuevos inquilinos de esta casa, quienes acaban de adquirirla. Chuck, un joven adulto con su esposa María, quien tiene un blog donde transmite en vivo sus creaciones de costura, tejido y confección de ropa. Y Elizabeth, la hermana menor de Chuck, quien está estudiando arte en la universidad y por quien básicamente se mudaron a esta ciudad, Ashland Falls. Lo que Chuck pronto descubrirá hablando con su vecino, después de encontrar que la casa no está en tan buen estado como se la vendieron, ya que tiene goteras tan graves en el techo que traspasan hasta la sala, es que Ashland Falls no es una ciudad tan tranquila como lo parece. Así es, el vecino le comenta que hay muchísimas autoeliminaciones para seguidamente comentarle que debería de buscar la historia de la ciudad. Todo esto se desarrolla mientras Chuck sale a recoger a Marta. ¿Pero quién es Marta? Ustedes se preguntarán. Pues bien, Marta es un viejo y siniestro maniquí, francamente aterrador que María conserva desde sus primeros años de costurera. Marta tiene una expresión de terror en los ojos demasiado abiertos y una sombra negra que recorre los pómulos altos y ojeras en sus ojos. Inadvertidamente Marta aparece en el jardín. Nadie sabe quién la llevó de la habitación de María a este punto. ¿Quizá una broma de Elizabeth? Porque claro, Marta no se movería sola. Claro que no. Poco a poco irán conociendo algunos de los suicidios de las personas del pueblo, incluyendo la de un hombre que se ahorcó en la biblioteca utilizando una pila de libros. O aún más relevante, para saber cómo comenzó todo esto en la ciudad, el suicidio de Helen Foster. Así es, y pues esta es una historia que a mí me recordó mucho a Silent Hill en varios de sus aspectos, y a la estructura del guión y este point of view o punto de vista utilizado en la gran película y ahora un clásico, Ju-On. No sé tú, ¿no? Pero a mí me recordó a estas dos historias en particular. Se nota mucho ese esquema, ¿no? Es una buena película, una buena historia de fantasmas y pues a continuación vamos a platicar un poco acerca de nuestros puntos de vista. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que tú tienes que decir de esta película? ¿Tú qué opinión tienes de ella? Pues mira, tiene puntos muy agradables, unas escenas muy agradables y también tiene algunos puntos no tan buenos, no tan favorables, cosas que yo creo que pudieron haberla hecho mucho mejor. Pero bueno, hablando un poco primeramente acerca de estas escenas que disfruté en lo personal bastante, fueron en las que Marta, este maniquí sombrío que da, creo que me dio más miedo Marta que la misma Helen. Claro. En la película es más siniestro su rostro, su figura. Y bueno, en esta escena María está haciendo un stream en el que enseña más o menos cómo hacer las puntadas, cómo tejer, cómo crear esta ropa, es básicamente a lo que ella se dedica, y tiene atrás a Marta. Marta comienza a mover su mano de manera bastante inquietante. Esta fue una escena que me dio bastante miedo, y creo que de hecho todas estas escenas en donde podemos ver casi demasiado abiertamente la silueta ya sea de Marta o de Helen, les digo, estas fueron las que yo disfruté más.
Y es curioso porque, contrario a lo que yo misma hubiera creído, pensando por ejemplo en otras películas como Noroi, en las cuales puedes ver detalles muy bien disimulados y muy bien escondidos que te ponen los pelos de punta. En lo personal, esta película me impidió dormir tranquilamente como mínimo 2 noches, pero justo ese es el punto, están allí y si te los topas, buena suerte con tu sueño, porque se va a ir. O con tus idas al baño por la noche, ¿no? En lo personal eso fue lo que me pasó. Sí. Mi punto aquí es que creo que es parte del efecto de que están escondidas o disimuladas. Es todo lo contrario a esta película. En esta película están demasiado evidentes, están abiertas. Claro. Y a pesar de esto funcionan bien. A mí al menos sí lograron darme un buen susto en varias ocasiones. Claro, ¿no? Claro, sí. Aunque en el caso de Noroi están escondidas y tienes que tener la vista bien, viendo todos los detalles, ¿no? Claro. Estar atento, y si te los topas, híjole, en serio, buena suerte con tu sueño, porque sí aterran demasiado. También disfruté mucho la escena final en la que encuadran diferentes elementos, fotografías, etcétera. Y fue un toque que sentí también como un homenaje, incluso una pequeña emulación del final de Ju-On, el cual es uno de los finales del cine de terror que más me eriza la piel. Estas escenas donde vemos las calles desiertas, solitarias, ¿no? Los anuncios de gente perdida, sí, y poco a poco nos van acercando a la casa, donde vemos a Kayako y escuchamos su característico sonido, ¿no? Sí. Que es espectacularmente sombrío y aterrador, ¿no? Obviamente, en este caso no llega... Sí, salva sus distancias, ¿no? No llega posiblemente ni a la mitad, pero se siente el homenaje en estas tomas, ¿no? Que van teniendo de los diferentes elementos. Pero pues bueno, me gustaría conocer a ti cuáles son los puntos que te gustaron de esta película, si la disfrutaste, si no, ¿qué opinas? La película realmente me gustó mucho. Creo que tenía un encanto muy particular precisamente porque mezclaba varias escenas que, como tú mencionas, se nota que son un homenaje, pero están bien acopladas. Creo que son buenos elementos para una película de terror, mezclando elementos de películas pasadas, pero que se sienten como un homenaje y no como robar escenas realmente de una película. Es lo que a mí me gusta mucho. Además me gusta mucho que este tipo de película sale del terror convencional y de hecho mezcla mucho más el misterio. Lo principal siento que es el misterio y después viene el horror. Es lo que a mí me gusta mucho. Además de esas escenas en las que se siente todo lo que es el misterio, la soledad, esa ausencia de sonidos, son lo que causan en sí una especie de estrés o de ansiedad, al menos a mi gusto, y eso fue lo que más me agradó de la película. Tiene detalles, en efecto, tiene detalles que creo que son rescatables, no son detalles tan graves, y es una película que realmente sí te ponen en un grado de tensión. Le faltan detalles, creo que a lo que es la historia. Sí, justamente hablando un poco de los detalles que no me encantaron en esta película, creo que me hubiera gustado otro tipo de lente, otro tipo de fotografía, porque a pesar de que muchísimas escenas ocurren de día, y esto de hecho le imprime terror, un terror con un sabor diferente. Por eso te dice que es un terror fuera de lo convencional. Así es, y que, insisto, funcionan, o sea, al menos en mi punto de vista, funcionan bastante bien, justamente porque están a plena luz del día, ¿no? No se tiene que esperar a la noche para estar aterrado. Y sin embargo, creo que otro tipo de tomas, con otro tipo de luz, otra paleta de colores, quizá más neutra, hubiera funcionado mejor en mi punto de vista, ¿no? Le hubiera imprimido mucha más fuerza a las escenas y a la historia completa. No tendría que ser necesariamente una paleta de colores oscuros, no tonos azules, fríos, violetas, no me refiero a eso. Me refiero más como a tonos terracota, amarillos, de estos amarillos enfermizos, plomizos, colores café. Me hubiera gustado mucho más esta paleta de colores. Creo que hubiera funcionado más en lo personal, claro, ¿no? Sí, yo no creo que hubiera sido lo mismo, definitivamente. ¿Qué tal, amigos? Espero que les esté gustando mucho el programa. En esta ocasión platicando de una película bastante actual de este año, de casas embrujadas y fantasmas. Aquí decidimos utilizar este collar, que lo elaboré a mano en tumbaga, que es una aleación de cobre y bronce, y tiene como piedra principal una merlinita y acompañamientos de celestina.
La merlinita es una piedra natural, la celestina es una piedra tratada de laboratorio. Recuerden que todo lo elaboramos a mano y si alguna piedra o alguna pieza les gusta y ya no está disponible, les podemos hacer una muy similar. Hacemos envíos también, por supuesto. Continuamos con el programa. No sé tú qué opinas acerca de esto de la paleta de colores, si a ti te gustó. Yo sí noté unas tomas con bastante luz, o sea, sí, no tan clásicas para una película de terror. Sí, de hecho, en parte estoy de acuerdo contigo, pero realmente un detalle aquí es el lugar en donde están. Realmente es un lugar muy iluminado y creo que hubiera sido muy, muy difícil compaginar esos tonos de la paleta que mencionas. Creo que no le irían, no es como en Ju-On, por ejemplo. Las calles que vemos en esta película pues son completamente diferentes. Sí, claro. Siento que se prestan para Ju-On, por ejemplo, pero no creo que suceda en esta película. Además, el hecho de que las escenas de horror o de misterio, de suspenso que vemos se desarrollan completamente de día, sin esperar a la típica escena que se lleva de noche. Sí. Creo que le van bien, Digo, más allá de lo que es la paleta de colores, la historia se desarrolla bastante bien. La verdad, a mí me gusta mucho este tipo de paleta de colores en este caso. Yo creo que quizás le hubiera dado un poquito más de sazón, definitivamente le hubiera dado un poco más de gusto a esta película, pero no creo que fuera tan indispensable, francamente. Ok, bueno, ahí diferimos un poco, ¿no? Yo sí siento que hubiera sido más, le hubiera dado un poco más de fuerza, ¿no? O no sé, también el gusto personal a veces influye, ¿no? Claro. En mi caso, me gustan mucho también estas películas que sobre todo cuando se tratan de principios del siglo XIX, no sé, tienen obviamente este saborcito, filtros, ya sea sepia, ya sea más oscuros, ya sea más tonos amarillentos, les digo, quizá estoy acostumbrada a ello y es lo que me gusta ver y por eso me hubiera gustado. Sí, porque es el arte visual del terror, definitivamente. Así es, pero pues sí, salirse un poco del cliché a veces es muy agradecido también, ¿no? De hecho, esta película lo que yo siento que es muy agradable es que si bien tiene una pequeña parte del toque clásico del horror, creo que también tiene muchas innovaciones y el simple hecho de que muchas escenas se lleven de día en una zona tan iluminada y en un pueblo que, a pesar de ser misterioso, que definitivamente nos recuerda un poco historias como la de Silent Hill, no tiene esa falta de vida. Ese es el detalle, tiene una vida constante. Vemos todas las zonas llenas de vida, llenas de verde, a pesar de que se nota que están en una época previa al invierno. Yo siento que es un lugar que tiene mucha vida. Y por ejemplo, las escenas en las que se juntan estas personas en la biblioteca, estas personas que hablan de la historia del pueblo, por ejemplo, son muy siniestras. A mí sí me recuerdan muchísimo a Silent Hill, por ejemplo, pero aún así siento que tiene aún así muchísimo color y muchísima vida, y siento que sería muy difícil apagársela y quitarle toda esa esencia de algo distinto. Así es, y pues por otro lado también la película toma su tiempo, se toma su tiempo para desarrollarse. No es una película típica que tiene un ritmo rápido, se desarrolla y pum, ¿no? En este caso no, pero a pesar de eso tiene muy buen ritmo. Algunas escenas de hecho están parcialmente repetidas al ser primeramente vistas desde, valga la redundancia, el punto de vista de algunos de los personajes y después de nuevo del otro, pero no siento necesariamente que pierdan tiempo en ello. No. De hecho, en esto es a lo que me refería también mucho con la estructura de Ju-On, ¿no? Ju-On, sí, que claro. Primero ponen el punto de vista de Chuck, luego el de Elizabeth, etcétera, y ya ven que y en un Ju-On, mismo evento, ¿no? Claro. Ajá, exacto, y ya ven que en Ju-On sucede lo mismo, ¿no? Con esta familia y con Rika, ¿no? Que Rika es la que primero vemos cómo llega a esta casa donde se dio el liquidamiento, por así decirlo, de Kayako, ¿no? Entonces vemos estos distintos puntos de vista, aquí también esta estructura, ¿no? Sí, de hecho creo que es una forma muy apropiada para darle más vitalidad a la película. Creo que aunque tenga un ritmo que para muchos pueda parecer lento, es bastante disfrutable. Hay películas que llegan a ser un poco lentas, pero llegan a ser un poco pesadas para quienes la vemos. En este caso no lo es. Creo que sí, ¿no? El tiempo que se toma, creo que es el necesario, ¿no? En lo general sí recomiendo bastante verla. No sé tú qué cosas no te terminaron de convencer de la película. ¿Cuáles fueron esos elementos que dijiste, ok, está buena, me gustó, pero
no me voló la cabeza, no me encantó, porque ok. me di cuenta de eso, Sí, ¿no? sí, sí. Ya ves que yo te dije, oye, yo la disfruté Ajá. mucho, ¿no? Me gustó, creo que me gustó mucho más a mí que a ti, Sí. pero me gustaría que nos platicaras un poco cuáles fueron estos elementos que hicieron que a ti no te terminara de encantar. Bueno, de principio creo que les faltó hablar un poco más en la historia de Helen. Realmente fue lo que más debieron de haber pues profundizado, porque esa falta de estructura de una historia un poco más misteriosa, más terrorífica. Incluso el hecho de que, por ejemplo, todo el pueblo parezca ser un pueblo maldito, Uh-huh. a raíz de este personaje, siento que tiene un gran hueco. Es un hueco muy grande. Por ejemplo, al mencionar a Ju-on, sabemos que es una casa en la cual sucedió una tragedia, el gran odio que queda y se va transmitiendo tanto a las personas que entran en ella como cuando llega a salir, cuando llegan a destruir la casa. Recordemos esto en esta serie de películas de Ju-on. Sí, claro, Sin embargo, saga, ¿no? exacto, y todo está estructurado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vemos que aquí hay un gran odio, vemos cómo fue tan violento, ¿no? La forma en la que Kayako fue eliminada junto con el gato, todo lo que rodeaba, ¿no? Aquí hay una cosa que definitivamente es aterradora. Sin embargo, en el caso de Helen, pues creo que faltó mucho más, creo que le faltó un poco más de potencia a ese personaje, Uh-huh. para darle toda Estoy de esa malevolencia que hay alrededor de todo el pueblo, porque sabemos que si bien la casa viene siendo un núcleo, ha extendido por todo el pueblo Sí, claro. durante décadas. Sí, incluso ¿No? creo que juegan un poco con nosotros, con esta idea de que, bueno, obviamente están buscando en dónde se encuentra la casa y nosotros pensamos que de hecho es donde llegan a vivir Claro, no sabemos esta todo lo familia, que hay Chuck, ahí, ¿no? Chuck y su familia, y en dónde vivió Helen con su hija. Y también saber un poco en dónde vivían estas personas que molestaban a la niña, Sí, ¿no? es a lo que yo iba. De hecho, yo te mencionaba de películas de Pumpkinhead, por ejemplo, Uh-huh. en la cual vemos bullies, ¿no? Que atacaron a este niño, llevan a un pozo, hay una situación en la cual hay un rencor muy grande, se crea una maldición, y todo este Uh-huh. tipo de situaciones crean el clásico del cine de horror, pero realmente siento que esta película carecía esa fuerza en la historia. Creo que esa fue una gran carencia. Creo que dejan muchos huecos con ese personaje. Sí. Y creo que es una de las cosas que no solamente está desperdiciada, sino que siento que si hubiese tenido un poquito más, no sé, como de emotividad incluso para transmitirse, nos hubieran hablado realmente del sufrimiento que tuvo la hija de Helen, Claro. todo ese tipo de cosas, hubiera sido muy diferente. Y esa es mi única queja realmente con la película, porque fuera de eso, yo lo disfruté, es bastante entretenida. Ella, historias diferentes basadas en un mismo hecho, como en Ju-on precisamente. Sí, los me puntos gusta de mucho. vista, ¿no? Es lo primero que recordé cuando empezamos a ver, Sí. ¿no? Los nombres de los personajes cuando van saliendo los puntos de vista. También, pues hablar un poco acerca de ese típico lugar, pueblo encantado, ¿no? Pueblo con una historia, con una maldición. Uh-huh. Y eso fue lo que también me gustó mucho, pero siento que hay Sí. ese desperdicio con la historia que mencioné. Sí, básicamente a mí eso me recordó pues mucho justamente a Silent Hill, ¿no? Claro. Y la historia de Helen y su hija pues también muy similar, ¿no? A la de Exactamente. Alessia. Estas similitudes con estas dos películas son bastante evidentes, creo, ¿no? Así es. Así es, y pues, ¿la recomiendas o no la recomiendas? Sí, la recomiendo, y de hecho pueden ver películas como las que le mencionábamos nosotros, como precisamente Silent Hill, Ju-on. Las primeras, ¿eh? Sí, ya claro. las demás de la saga son otra cosa. Sí, sobre pero- todo también las nuevas. Yo, por ejemplo, no quedé tan a gusto con la última que salió de Ju-on, pero bueno, o Pero por es ejemplo... Sheratan aquí es un gran fanático Sí, de la saga de definitivamente. Ju-on, ¿eh? Pues pueden ver ustedes estructuras como Viernes 13 Ujú. o Pumpkinhead, que es un clásico que no es muy sonado, pero para quienes guste el horror, pues vamos a reconocerlo. Además que es cuando había más estos animatrónicos y este tipo de concepto de más trabajo en cuestiones visuales. A mí me encanta esta película, me encanta. Y bueno, pues creo que todo eso se mezcla muy bien con este film. Lamentablemente, pues como te decía, es lo que está desperdiciado, Ujú. pero definitivamente esta película sí es recomendable y pues es lo que tengo que decir. Pues ya por último comentar un poco acerca de su director, Stephen Cognetti, quien es conocido por su primeramente ideada como trilogía y posteriormente saga de películas Hell House LCC, que es de subgénero metraje encontrado. Y de esta última saga también este año se lanzará Hell House LCC Lineage, que será la quinta y última entrega
de esta saga de películas. Todo esto está bajo el sello de Shudder, que es esta interesante plataforma enfocada al género de terror, que nos ha traído también algunos muy interesantes cortometrajes. Ah, claro. Y algunas películas pues que también son sumamente disfrutables e interesantes, como Nocivo con Eva Green, que de hecho me gustaría traerla al canal, esa película me gustó muchísimo. O la grandiosa Malasaña 32, que por supuesto vamos a traer. Esa película yo creo que sí es mucho mejor que esta, una película que también es de este género de fantasmas, de casas embrujadas. Está excelente esa película, ya vendremos a hablar de ella pronto. Claro. Y pues bueno, Shudder no está disponible en México, pero algunos cortometrajes están en YouTube. Algunas de las otras películas pues las pueden buscar y ver en lugares alternativos, guiño. O si tienen una VPN, ¿no? Sí, claro, con su clásica VPN. Y pues muchos de los cortometrajes que ustedes pueden ver de Shudder en YouTube, por ejemplo, pues son bastante buenos, de hecho. Sí. De hecho nos muestran la calidad que tiene. Yo no recuerdo ningún cortometraje que hayamos visto de Shudder que no nos haya dado un poco de escalofrío realmente. O que son bastante buenos, ¿no? Sí, ya traeremos algunos también quizás en nuestros extrazonas. Sí, hablando de algunos cortometrajes, ¿no? Sí, porque ya hemos visto a lo largo de los años, de hecho Shudder, a pesar de ser una plataforma considerablemente nueva, pues sí, ya desde quizá 2016 hemos estado viendo varios de sus cortometrajes disponibles en YouTube, bastante bien hechos. Y abarcan no solamente pues historias que son derechamente paranormales, hay algunas historias que incluso incluyen un poco de ciencia, entonces... En este caso pues la película ha tenido muy mixta la recepción, tiene muchas críticas que no gustó, tiene algunas otras pocas que sí. En lo personal les digo, para mí funciona. Yo la pondría buena a secas, por esa ausencia de lo que le tiene que dar al personaje principal, a ese personaje sobrenatural principal, creo que es lo que le faltó. Pero aún así la historia a mí me funcionó perfectamente. Pero pues bueno, platíquenos ustedes qué opinan, si se les antoja verla, si ya la vieron, cuéntenos por favor en los comentarios. Y por cierto, el póster también me gustó mucho. El póster de la película se me hace muy bueno, muy aterrador, ¿no? Y también, por ejemplo, recordemos que hay películas que tienen esas recepciones mixtas, en las cuales encontramos joyitas, Sí, claro, también. No sé, de hecho, ahorita hago una mención de algo que hemos querido traer al canal, que es esta película que se llama Diabólica. Satánica, perdón, sí es cierto. Ay, Satánica, mi película. Y es una película que también tuvo una recepción muy mixta. Y aún así creo que es una de las mejores películas de horror que hemos visto, en la historia, que hasta cierto punto incluso me parece un tanto Lovecraftiana. Sí, tiene creo tonos. Que tiene esos tonos, pero lamentablemente tuvo una recepción muy mixta también, igual que esta. Entonces, hay a quien le gusta. Es que empieza floja, ¿no? Sí, pero aún así llega a ser una película que te traslada a ella. De hecho, no sé tú, pero cuando la vimos por primera vez, o sea, yo la empecé a ver y dije, hay otra película de adolescentes estúpidos. Ajá, el clásico. Ajá, no, se convierte en algo wow. La vamos a traer también, ya les prometemos que vamos a traer tanto Malasaña como Satánica, muy pronto al canal porque nos encantan, igual la saga de VHS. Para yo creo que tenemos que tomarnos un poquito más de tiempo, ¿no? Para prepararla bien, porque es un gran clásico. Sí, claro, es que hay que tomarla con tiempo, hay que desglosarla, hay que verla más a detalle, ¿no? No, y aparte que eres tan fan, ¿no? Le tenemos que poner le tengo un gran cariño a esa película. Cariñito extra, ¿no? Sí, le tengo un gran cariño a esa película, francamente. Así es, pero pues bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que como les mencionaba, vean este tipo de películas que tienen recepción mixta, sobre todo el cine de horror. Atrévanse. A veces nosotros les comentamos así de, bueno, tuvo tal recepción, tantos puntos de calificación en Rotten Tomatoes, etcétera. Pero francamente yo no es algo en lo que me fijo, para ver una película creo que jamás lo hago. A lo mejor lo hacemos un poco a veces para traerlo aquí a comentárselos a ustedes. Pero realmente vean lo que a ustedes se les antoje. Claro, en el caso, por ejemplo, de Emilia Pérez, pues eso es un caso fuera de este mundo. Creo que fue general, ¿no? Creo que fue general. Sí, pero en general vean las películas, o sea, no le hagan caso a gente como nosotros o a gente como otros creadores de internet que andan diciendo, véanla, no la vean. Háganse su propio criterio, chéquenla, si a ustedes se les antoja, vayan y véanla. Eso es lo que yo les podría decir. Perfecto, me parece muy bien. Denos y que nos like. sigan y compartan.
Así es, pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Un Cuídense beso, mucho. nos vemos pronto, bye.